Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia. Hoy tenemos con nosotros a la comisaria Mena, doña Antonia Mena, conocida en sectores de los compañeros como la comisaria Mena. ¿Ahora me oye mejor ahora? ¿Sí me oye? Vale, pues decía que doña María Antonia Mena ha sido alumna, ha estado ahí donde están ustedes el año pasado. Dos años. Y volvemos a decir lo de siempre. Ella ha estado en la lucha antiterrorista, ha estado en el País Vasco, ha estado el currículum. Tenemos la gran suerte que es cuánto cortamos del currículum, si quitamos 2 o 10 hojas, es decir, es una gran suerte para nosotros. Vuelvo a decir, y no es que me repita, sino que volvemos a traer a otro protagonista de lo que pasó, de la historia, de lo sucedido en todos los hechos de la lucha policial, de la lucha antiterrorista, y además de todo el desarrollo que han hecho nuestros expertos policiales, este magnífico cuerpo que tenemos, tanto en los organismos nacionales e internacionales. No me voy a extender más porque hay que dar paso al currículum. Por favor. Sí. Como decía nuestro rector, tenemos que seleccionar algunas partes del currículum porque es tremendamente extenso, ahora lo veréis. En cuanto a destinos, en 1982 ingreso en la Escuela Superior de Policía, en el 84 inspectora del Cuerpo Superior de Policía, en ese mismo año Jefatura Superior del País Vasco, Brigada Regional de Información, en el año 88 Madrid, Comisaría General de Información, en el año 98, oficial de enlace en Europol, en La Haya, especializada en terrorismo y crimen organizado. En el año 99, ascenso a la categoría de inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. En el año 2002, agregada de Interior en la Embajada de los Países Bajos. En el año 2005, ascenso a la categoría de comisario. En ese mismo año, jefe de la comisaría local de Estepona, en Málaga. En el año 2007, jefe de la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Comisaría General de Policía Judicial. En el año 2010, vicedirectora del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. En cuanto a cursos, diplomatura en Derecho, título de licenciado en Ciencias Policiales, curso superior de Dirección y Coordinación de la Seguridad Pública, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, curso superior de Dirección de la Seguridad Privada, Universidad Francisco de Vitoria, curso de actualización en Políticas de Seguridad de la Unión Europea, curso de Altos Estudios Internacionales, ese lo conocéis todos, y curso monográfico en el CSDN, Visión Geopolítica de los Estados Unidos y la Unión Europea sobre el mundo árabe islámico. En cuanto a actividades docentes y participación como ponente en curso Consejo General del Poder Judicial sobre lucha contra el crimen organizado, transnacional y tratamiento de la información sobre este fenómeno. Asimismo, ponente en Conferencia Internacional de la ONU sobre estrategias contra el terrorismo. Otras actividades profesionales. Miembro de la delegación española en el Grupo de Trabajo de la Unión Europea, Grupo Multidisciplinar contra la Delincuencia Organizada. Miembro del Grupo Preparatorio de la Presidencia Española 2010 en el ámbito de la delincuencia organizada y violencia de género. Presidenta del Grupo Multidisciplinar contra la Delincuencia Organizada de Consejo de la Unión Europea durante la Presidencia Española en el 2010. Presidenta de las reuniones de consejeros y agregados de Interior de países europeos en África Occidental y América Latina en 2010. Miembro de la delegación española en la Conferencia Interministerial en la lucha contra el tráfico de drogas, celebrada en Dakar 2010. Miembro del Tribunal de Ascenso a la categoría de Inspector, Jefe de Cuerpo de Policía Nacional. Miembro del Tribunal de Ascenso a la categoría de Comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Participación como miembro en el Tribunal de Selección del Jefe de Unidad de Crimen Organizado de Europol. Miembro del Grupo COSPOL para evaluación de la lucha contra las drogas en África Occidental. Coordinadora del Grupo Nacional de Lucha contra el Terrorismo en el área del Sahel. Miembro de delegación española en el Foro Global de la Lucha contra el Terrorismo. Director de Seguridad Privada. Profesora del curso de especialización en Seguridad de Infraestructuras Críticas y Estrategias. En cuanto a recompensas, 27 felicitaciones públicas, 3 cruces al mérito policial con distintivo blanco, encomienda al mérito civil, medalla a la dedicación al servicio policial, cruz a la dedicación al servicio policial, encomienda a la dedicación al servicio policial, Cruz de la Guardia Civil con distintivo blanco, medalla al mérito militar con distintivo blanco y condecoración del mérito por la Escuela Regional Andina de Inteligencia Antidrogas. Como os decíamos, un extenso currículum para nuestra ponente de esta tarde. Damos paso ya a la conferencia. Puntualizar simplemente, el título de la conferencia es La lucha contra el terrorismo en España y sus implicaciones internacionales.
y decirles que gracias a Dios tenemos entre nosotros una persona que no es de cuota, sino que es por valía personal. Que sea muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, cuando se habla del terrorismo, todo el mundo piensa en ETA. Pero lo primero que me dijo Paco cuando debemos hablar de la conferencia es que el siguiente conferenciante va a hablar de ETA. Entonces, aunque tenemos una pequeña pincelada de la situación, realmente vamos a hablar de casi todo, pero muy poco de ETA, porque efectivamente la siguiente hora van ustedes a hablar. Bueno, desde aquí voy a decir que efectivamente yo, como casi todos los miembros policiales que empezamos en la lucha contra el terrorismo, empezamos luchando contra ETA. Durante muchos años ha sido nuestra prioridad. Y de hecho, aquí tengo el gusto de contar como asistente del Jefe Superior de Policía de Madrid, que fue mi primer jefe de grupo de la lucha contra el terrorista del País Vasco. Así que gracias, Alfonso, por venir a escucharme. Bueno, pues aparte de todos buenos compañeros, por supuesto, pero el caso de Alfonso tiene una implicación especial porque cuando llegué a Bilbao en el 74, él era jefe de grupo y él fue, junto con otros compañeros, los que me enseñaron a trabajar en esto de la lucha contra el terrorismo. Y como siempre, bueno, pues vamos a hablar del terrorismo. Mi conferencia tiene este es el índice de la conferencia, vamos a hablar de la OTAN, a pasar muy rápido por la definición del terrorismo, de la situación general del terrorismo en España, actualmente los grupos que están actuando y tal, la resistencia galega, el anarquismo internacionalista, algunos grupos de radicalismo violento y, desgraciadamente, los grupos de terrorismo internacional que hoy por hoy pues sabemos que es una de las principales amenazas. Y después veremos cómo se ha planteado, cómo se plantea desde la estrategia española de las luchas contra el terrorismo, tanto a nivel nacional como las implicaciones internacionales, es decir, todos aquellos foros, pasaremos creo que rápido, porque son 45 minutos y hay mucho que decir, aquellos foros en los que participa España, que prácticamente participamos en otros, en casi todos los foros internacionales, debido a que España es una gran experta, desgraciadamente es una gran experta en la lucha contra el terrorismo, porque llevamos más de 50 años luchando tanto con grupos de terrorismo autóctono de carácter nacional como de terrorismo internacional. Pues este concepto de terrorismo, desgraciadamente, en los grandes problemas, tanto el crimen organizado como el terrorismo, no existe una definición que esté totalmente acordada por todas las Naciones Unidas y por todas las naciones. ¿Por qué? Porque el terrorismo tiene unas implicaciones que a veces tiene problemas con los estados. Es decir que, por ejemplo, Hezbollah es una organización terrorista cuando ahora mismo está en el gobierno del Líbano, pues tiene unas implicaciones complicadas. La propia definición de la ONU pues no se ha llegado a un consenso. Realmente sí hemos dado pinceladas sobre la posible definición y hay algunos autores que dicen que sí existe una definición y otros que dicen que, bueno, que el terrorismo, teniendo cuatro requisitos o 3 requisitos, podría pasar el terrorismo. Es decir, un grupo es terrorista o es un ataque cuando se comete ataques o atentados extendidos y sistemáticos dirigidos contra la población civil y se llevan a cabo con pleno conocimiento de intencionalidad. Esto es una manera de definir qué es el acto terrorista, pero no exactamente el fenómeno del terrorismo en general. No hay una definición común. La Unión Europea o la ONU ha intentado en muchas y muchas sesiones y intentar definir el terrorismo, pero no se ha llegado a un consenso de carácter mundial. La regulación, pues igualmente vamos a hablar del Código Penal, que es lo más normal, pero ahora mismo nuestro Código Penal recoge en una serie de artículos, más que lo que es el terrorismo en sí, define lo que es la organización terrorista, define lo que es el acto de terrorismo y en un montón de artículos del Código Penal define el acto terrorista, el grupo terrorista y a veces las actuaciones de personas, lo que se llama el terrorista individual, es decir, persona que comete el mismo tipo de actos terroristas pero no situada en un grupo. Y luego, pues las últimas modificaciones del Código Penal, como el Código Grupo Terrorista, porque desgraciadamente, y esto lo hemos vivido los que hemos luchado contra el terrorismo, nuestro Código Penal adolecía de figuras como la preparación de los actos terroristas. Esto nos dimos cuenta, desgraciadamente, cuando luchando contra el terrorismo internacional, se detenía a los grupos terroristas justamente antes de que pudieran cometer el atentado, pero nuestro Código Penal dificultaba poderles aplicar una legislación antiterrorista a los actos preparatorios. Hubo que hacer varias modificaciones, especialmente a raíz. Cuando se han hecho todas las modificaciones en el terrorismo mundial, fue a partir del atentado de 2011 cuando el terrorismo parece que tomó una preponderancia en el mundo y la ONU
animó a los estados a incluir estas figuras de actos preparatorios para considerar también grupo terrorista. Desgraciadamente los compañeros que estaban trabajando en este ámbito han visto que los grupos que tenían, desgraciadamente, al final no eran condenados porque justamente no habían cometido el atentado. Incluso, salvo que les cogieran con el artefacto en casa, una tentativa, no había manera de frenarlos y se ha hecho mucho trabajo que al final ha sido baldío. Después del atentado del 11 de marzo, ya me recuerdo en aquel momento que estábamos preparando la presidencia española del año 2002 y una de las prioridades de aquella época del gobierno de turno era que se aprobara en el marco de la Unión Europea la próxima directiva para la lucha contra la financiación del terrorismo, que en aquel momento estaba paradísimo en la Unión Europea, porque los que teníamos problemas de terrorismo éramos Reino Unido, España y algún país más, pero los demás países no entendían que el terrorismo fuera una prioridad. Ocurrió el atentado, desgraciadamente, del año 2011, para que inmediatamente se aprobaran todas las leyes. Es tanto, se aprobaron las directivas a tal velocidad que nos quedamos sin proyectos de España para el año 2002. Inmediatamente hubo que pergeñar nuevos proyectos para que se pudieran aprobar durante la presidencia española, porque en ese plazo se aprobaron todo lo que estaba pendiente, se aprobó inmediatamente, porque desgraciadamente parece que solamente aprendemos a base de golpes, y en este caso el atentado del 11 de septiembre del 2001 fue un antes y un después en la lucha contra el terrorismo mundial. Bueno, pues especialmente incluimos la tentativa, etc. En la Unión Europea exactamente lo mismo, es más o menos lo que he comentado. Teníamos dificultades para aprobar pues prácticamente cualquier decisión marco, cualquier estrategia, y a partir del 2001 fue a toda velocidad, como podéis ver aquí. Inmediatamente la Unión Europea se puso en marcha y aprobó directivas, aprobó sobre todo en el tema de la financiación y sobre el tema en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y en el ámbito de la coordinación europea de la lucha contra el terrorismo. De hecho, como anécdota os contaré que el ministro español en aquel momento, Mario Aleja, en el año 1998 consiguió que el terrorismo formara parte de las competencias de Europol y se adelantara hasta 1999, que estaba previsto que entrara en vigor el convenio para el año 2002. Una vez más, España impulsó la lucha contra el terrorismo de la Unión Europea, consiguió que se adelantara la competencia, con las dificultades que nos encontrábamos de ciertos países que no tenían problema terrorista y que, bueno, pues no tenían mucha intención de que Europol, que entonces se dedicaba prioritariamente a las drogas, ampliara la competencia. Una vez más, España tuvo que pujar y luchar y encontrar aliados, y aquí está Héctor Moreno también, que fue uno de los artífices de aquella lucha y de asesoría que el ministro para conseguir este tema. Y es verdad, lo que vuelvo a decir, a partir del año 2001 parece que a todos nos entró prisa, porque efectivamente la lucha contra el terrorista fue una prioridad mundial, fue un cambio de actitud por parte de todos. Bueno, pues exactamente lo mismo que he comentado ocurrió con la ONU. O sea, hasta entonces los convenios pues eran bastante light, convenios de colaboración, convenios de cooperación. El 11 marca un antes y un después, efectivamente, tanto el Comité de Seguridad de Naciones Unidas como la Asamblea General se pone las pilas y marca un montón de resoluciones en la lucha contra el terrorismo, animando a los países, luego lo veremos, a crear legislaciones antiterroristas y a incluir estas figuras que hemos dicho de actos preparatorios dentro del tema de la lucha contra el terrorismo. Bueno, en cuanto a la jurisdicción internacional, todos sabéis que el Tribunal Penal Internacional podría tener competencias en la lucha contra el terrorismo, porque se lo puede solicitar. El Consejo de Seguridad de la ONU puede solicitar al tribunal que haga unas sentencias para castigar el terrorismo. Pero todos sabéis, o al menos si no lo sabéis os lo contaré a lo largo de este curso, que el Tribunal Penal Internacional es de jurisdicción subsidiaria. Es decir, si el Estado no tiene medios para juzgar el hecho, pues el tribunal podría abrir un caso. Pero en este caso, como hemos comentado, es un tema subsidiario y no es posible que el Tribunal Penal Internacional juzgue muy pocos casos de terrorismo. En cuanto a otra cosa que se suele hacer cuando se habla de un fenómeno, primero es definirlo y después clasificarlo. Bueno, pues ¿qué tipos de terrorismo se tiene reconocido de alguna manera? Bueno, pues todos conocemos el terrorismo nacionalista, cuyo objetivo no deja de ser separar una parte de un Estado a otro Estado, y pondremos como ejemplo pues, los terrorismos más conocidos, el nuestro que es ETA, o el caso de Lira en Reino Unido y Irlanda del Norte.
El terrorismo revolucionario, que es aquel que quiere conquistar el poder para establecer un Estado marxista-leninista. Todos hemos sufrido un terrorismo que, a base de lucha y de trabajo por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también de jueces y tribunales, hemos conseguido prácticamente erradicar este grupo terrorista que es Grapo. Y también famosa Brigada Rojas de Italia, que tuvo en jaque durante muchos años precisamente al gobierno italiano. El terrorismo involucionista pues no deja de ser el terrorismo clásico de extrema derecha, es decir, grupos fascistas cuyo objetivo es tomar el poder para colocar un Estado de carácter fascista. Y el terrorismo internacional, también llamado terrorismo global, pues es el tipo de terrorismo que hoy por hoy anima el grupo de ideología de Al-Qaeda, que deja de ser intentar establecer un califato mundial y recuperar todos los estados que tuvieron en su momento autoritario islámico, es decir, un terrorismo por vía ideológico-religioso. Y el terrorismo de Estado, que es el que algunas veces ha impedido que se pudiera definir el terrorismo, que no deja de ser la utilización de medios ilegítimos de un Estado para imponer el terror en su propia sociedad. Y luego hay otra clasificación, digamos, de carácter teórico, pero también es por los medios que utilizan. Y hoy en día es como muy moderno hablar no solamente del terrorismo que utiliza medios tradicionales, sino el terrorismo que utiliza medios especiales, como el bioquímico. Hemos visto los casos famosos del Anthrax. Y últimamente hemos vivido una situación contra el consulado de Francia y todo el mundo pensaba que pudiera ser Anthrax, un paquetito que le llegó. El ciberterrorismo, que está tan de moda, y de hecho España está preparando y está trabajando en la nueva estrategia de ciberseguridad. Lo está dirigiendo presidencia de gobierno, porque hoy por hoy cualquier grupo terrorista que sea capaz de entrar en los ordenadores centrales de infraestructuras críticas o de cualquier gobierno es capaz de paralizar la actividad de un Estado. Y ahora estamos viviendo, si habéis leído las noticias estos días, incluso nuestra brigada de investigación tecnológica de la policía acaba de hacer unas detenciones de unos que infectaban virus que cobraban unas cantidades de 100 euros por haberles entrado en páginas. O sea, cualquier persona con un virus adecuado puede paralizar cualquier Estado, cualquier infraestructura o cualquier... El narcoterrorismo. Bueno, aunque esto no es una figura en sí misma, sí es cierto que algunos grupos terroristas se sirven del narcotráfico como forma de financiación. El tema más conocido son las FARC. Las FARC de Colombia se están financiando por la vía de la cocaína. Algunos grupos más. Siempre hemos hablado entre los expertos en terrorismo del PKK, o del grupo de los turcos, siempre se ha hablado de que se financiaban a través de la heroína, aunque creo que no hay ninguna condena todavía fehaciente de ningún juez del mundo que haya condenado a alguien del PKK por tráfico de heroína. Pero vamos, siempre hemos hablado de ello y siempre se han tenido noticias que algunas familias kurdas relacionadas con el PKK sean traficantes. Y ahora tenemos el caso más diario, que es el caso del Sahel. En el Sahel los grupos terroristas están colaborando con los grupos de traficantes. Hablamos en todos los foros y en todas las reuniones si se financian por la vía del narcotráfico. No es así, pero sí es cierto que los narcotraficantes están pagando una especie de peaje a los terroristas por dejarles pasar y sirve como forma de financiación. No es decir que los terroristas vendan coca, pero sí es cierto que los traficantes de armas, de cocaína o de hachís que se mueven por la zona del Sahel están pagando una especie de peaje para poder continuar sus actividades en zonas que están tomadas ahora por terroristas, especialmente si estáis siguiendo algunas noticias, que supongo que sí, que cualquier persona que esté en este foro sigue las noticias, especialmente en el ámbito de Mali, que es donde ahora mismo tenemos el foco prioritario del terrorismo en la zona del Sahel. Pues vamos a hablar de terrorismo nacional. Yo digo que no voy a decir violeta. Yo tengo un amigo que además es asesor del secretario de Estado, que dice que en España de ETA y de fútbol sabemos todos y todo el mundo opina. Pero es así, es un tema candente, es un tema que nos ha llevado 50 años, es un tema que hemos tenido todos los días en la prensa durante 50 años, cuando nos hemos despertado con la primera portada con un atentado terrorista durante muchos años, desgraciadamente para nosotros. Hoy por hoy estamos en un espacio totalmente diferente, aunque ETA en la última reunión asamblearia que tuvo siguió viviendo su estrategia, que es la autodeterminación, siguió pensando que los objetivos de su lucha contra el terrorismo volvían a ser los mismos, la administración del Estado, las instituciones del Estado, las infraestructuras energéticas, y vemos que los últimos atentados que hemos tenido eran contra el tema del AVE del País Vasco, etc. O sea,
han tenido campañas turísticas, han tenido lucha contra redes de comunicación, aquellas torretas de Iberdrola continuamente todos los días, aquellos repetidores de telefonía todos los días atentados cuando estábamos en el País Vasco, etc. Sin embargo, el día 20 de octubre de 2011 ocurre algo por todos esperados, es el comunicado de ETA del cese definitivo de la actividad alemana. Eso cambia totalmente la estrategia de la organización, dice que a partir de ahora no va a atentar, pero sí es cierto que no han renunciado a ninguno de sus objetivos. Sus objetivos siguen siendo los mismos, la autodeterminación y llegar al Estado o a establecer un Estado marxista-leninista. Los objetivos son los mismos, pero las vías de consecución son otras. Y de hecho también han subyugado o han subsumido la parte de vamos a dejar las armas, y de hecho hoy mismo Cherokee en el juicio que he tenido en París ha hecho lo mismo, vamos a dejar las armas porque lo vamos a cambiar por una mesa de negociación contra el Estado francés y español. Bueno, pues el Estado español, y esto lo sabemos por el ministro, no está dispuesto a negociar nada. Si una organización se considera tan débil que es capaz de establecer un cese de las actividades terroristas, no por gusto, sino porque está muy debilitada gracias a los éxitos y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gracias al trabajo de los jueces y tribunales españoles que durante 50 años han sabido luchar contra esta lacra. Entonces lo único que espera el gobierno español es que abandonen las armas, que se disuelvan, que entreguen las armas y que cumplan sus condenas. Eso es lo que espera cualquier Estado de Derecho de un grupo terrorista que está delante. Sin embargo, a pesar de que ETA ha establecido este cese de la violencia, sin embargo, sus grupos satélites de Kale Borroka han continuado atentando con terrorismo de baja intensidad. Hemos continuado viendo pequeños atentados contra líneas férreas, contra Telefónica, es decir, que hay una parte que pudiera ser que si la gran actividad del terrorismo ha cesado, sin embargo, la pequeña actividad ha continuado. Esto significa que de alguna manera quieren mantener la amenaza contra el Estado de Derecho. Si no al máximo nivel, sí al menos tener a los fuerzas y cuerpos de seguridad en jaque y además diciendo al Estado que en cualquier momento pueden volver a ello. Bueno, y cuando parece que un grano se está acabando, que es el de ETA, pues nos sale otro. Y ahora tenemos la resistencia galega. Hemos tenido varios grupos nacionalistas en la zona gallega que poco a poco, gracias al trabajo de las fuerzas de seguridad, han ido avanzando. Pero sin embargo, en julio del año 2005, Resistencia Galega marca un manifiesto en el que dice que su objetivo prioritario vuelve a ser conseguir que Galicia sea un Estado independiente y que va a luchar como objetivos, como una vez más, copiando un poco los objetivos de ETA, para luchar contra las instituciones bancarias nacionales, contra el Estado, contra los grupos políticos, es decir, una estrategia similar a la ETA, pero gracias a Dios, o gracias a que no están suficientemente desarrollados en menor nivel. De hecho, los últimos éxitos de Corporación de Policía, Guardia Civil en detenciones nos ha dejado bastante diezmados. Pero bueno, en el año 2011 vuelven a lanzar otro manifiesto en el cual vuelven a establecer sus objetivos, haciendo una evaluación de los 5 o los 6 años que llevan de lucha y vuelven a decir que lo importante no es quién pega, sino a quién se pega y cómo se puede conseguir llegar a una Galicia totalmente independiente. Justifica mucha armada y realmente la forma en que tienen pues es la colocación de pequeños artefactos delante de ollas cargadas de tortillería y de explosivo. Famoso fue el atentado contra el Pazo de la Casa de Fraga, etcétera, pero bancos, estamos teniendo atentados, pequeños atentados continuamente. Creo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han hecho 2 o 3 operaciones en el año 2011-2012 que les ha dejado bien malos, pero ahí están todavía. Bueno, también en España están actuando grupos de anarquismo insurreccionalista. Ya sabéis que el anarquismo es de carácter internacionalista y últimamente los grupos que tenían más fuerza eran grupos procedentes de Italia y de Grecia, pero que están aliados con los grupos españoles. Y hace varios años enviaron un montón de cartas bombas a muchísimas personas y entidades de la Unión Europea. Entre ellos, una a nombre de un comisario español, Mariano Simancas, que en aquel momento era el subdirector de Europol. Las cartas incluso nominales, no solamente con las instrucciones, sino también personales. Y bueno, pues su estrategia es la misma, es ataques con
tanto carta-bomba como bombas y sabotajes en general. Y además, la última novedad la hemos tenido el día 7 de febrero, con un atentado en la Almudena, con un grupo autodenominado Mateo Morral. Yo he consultado con mis compañeros que están investigando y dicen, bueno, es un grupo que no conocemos, que se autodenominan y estamos investigando a ver quién es el grupo. Además, estaba comiendo con uno de los compañeros que está aquí cuando nos dio la noticia de que el día antes había atentado, que iban ustedes a desactivar el artefacto que tenía unos 200 gramos de pólvora negra, también tenía tornillería, pero que estaba preparado para explotar, o sea, podía haber hecho daño. Y bueno, pues aunque no es terrorismo, sí tenemos también que tener en cuenta por la amenaza que supone en España los radicalismos violentos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado estos grupos saltan, de estos pequeños grupos suelen saltar a convertirse en grupos terroristas. Tenemos los grupos de extrema izquierda, cuyas actividades, pues ya vemos aquí, suelen ser ataques y pequeños sabotajes. Hemos tenido el movimiento famoso 15M, que no deja de ser un movimiento alternativo, pero que por esa vía los más violentos al final se pueden convertir en otra cosa. Por tal, la policía y Guardia Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están muy atentos a la evolución de estos grupos, que si en principio son sabotajes, también se pudieran convertir en atentados. Y los grupos de extrema derecha, que en España, bueno, pues son pequeños grupúsculos que hasta ahora, bueno, pues se han dedicado a molestar a los inmigrantes, ya sabemos, y también pues sus actividades, sus acciones prioritarias es enfrentamientos contra otros grupos alternativos de extrema izquierda. En España la extrema derecha hasta ahora no es un bloque, no son grupos, digamos, serios, son grupúsculos que van cada uno por su lado y de momento pues no podemos temer que la amenaza sea muy grave, pero también es cierto que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también están controlando a estos grupos pues para que no vayan a pasar. Pero ahí ya llegamos digamos, a la madre del cordero actual, que bueno, para nosotros fue un gran cambio, un gran salto cualitativo con el atentado del 11 de marzo en Madrid. Si hasta ese momento la amenaza de los grupos terroristas yihadistas en España era de segundo nivel, no olvidemos que en España ya había habido atentados de carácter terrorista y en España ya habíamos tenido éxitos en la lucha contra el terrorismo internacional. Uno de los más famosos fue la detención en España de un grupo que estaba transportando explosivos en botes de mermelada de higo para atentar en Francia. Era un grupo de Hezbollah de origen iraní. O sea, España ya ha tenido muchos éxitos en la lucha antiterrorista de carácter yihadista, pero hasta entonces España, aunque tenemos el atentado famoso del Descanso, que nunca se supo ni se sabrá, a lo mejor sí, quién fueron los grupos que lo cometieron, sí es cierto que en España, desde el Protectorado de Marruecos, ya teníamos una brigada importante que hacía un seguimiento del terrorismo internacional, del terrorismo yihadista. Lo que es cierto que hasta ese momento España no era un objetivo prioritario, pero sí era un lugar de infraestructura, o sí era un lugar de logística, o sí era un lugar donde los grupos terroristas tenían bases. Y desde aquel momento los compañeros que llevaban trabajando en el ámbito del terrorismo yihadista sí estaban haciendo un llamamiento de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando, de nuestras investigaciones. Estamos viendo que esto va a más y que España va a dejar de ser sencillamente un lugar de asentamiento o un lugar de apoyo logístico para convertirse en una base de lucha, y además también vamos a empezar a ser un objetivo prioritario. ¿Por qué España empieza a ser objetivo prioritario? Todo el mundo le achaca la guerra de Irak y a la foto aquella de Aznar, no sé qué. No, España ya había sido llamamientos previos como objetivo del terrorismo yihadista. España ya había salido, como se dice, en los papeles de Al-Qaeda diciendo España puede ser un objetivo, porque nosotros tenemos algo que es del 711 y de Tarik y de los hijos de Ibiza. España ha sido al-Andalus, y si hemos comentado que uno de los objetivos prioritarios del terrorismo yihadista es conseguir la UMA, es decir, la unificación de todos los territorios que en su momento formaron parte del califato, formaron parte del mundo musulmán, España lo es, desde 711 hasta 1492. Pues ellos reivindican España o al-Andalus como una parte de su territorio. Y además tenemos otro problema, especialmente para los grupos marroquíes, que es Ceuta y Melilla, lo reivindican como territorio propio. Entonces tenemos una amenaza, aparte de la amenaza general de ser como cruzado, es decir, territorio cristiano, y además
haber apoyado en la lucha contra el terrorismo a grupos internacionales, el participar en fuerzas internacionales, en estados como ellos llaman de ocupación, como puede ser Afganistán, como puede ser el Líbano. España ya lleva muchos años participando en grupos internacionales de lucha, pero además España ya había en nuestro territorio detenido a muchos grupos terroristas. De hecho, España participó en la Operación Dátil, famosa Operación Dátil, en la desarticulación de los grupos que tuvieron que ver con el atentado del 11 de septiembre. Aquí se detuvieron a grupos que habían apoyado, que habían participado y que habían financiado. España llevaba una gran experiencia y ya teníamos en prisión un gran número de miembros terroristas islamistas, con lo cual éramos ya objetivo del terrorismo islamista desde hace más tiempo. Si vamos, me parece que me he saltado, iba a decir las características y me he ido a lo que más nos afectan, que es a lo que más sentimos, que es el atentado, los atentados terroristas en nuestro país, lo que más tenemos. Bueno, pues el terrorismo internacional no solamente tiene unas características específicas de España, tiene unas características globales. Es decir, si atendemos a los atentados cometidos, no solamente en Estados Unidos, atendemos ante las embajadas del atentado cometido en Indonesia y a tantos como al último de Londres o a tantos de ellos, vemos que es una violencia indiscriminada. Es decir, que los objetivos son amplios, son las poblaciones en general. Son imprevisibles, es decir, ellos atentan donde pueden y cuando pueden. Son directos, es decir, que si declaran un objetivo, y en este caso es decir, vamos a atentar contra España porque es al-Andalus, al final atentan. Además lo intentan muchas veces. Jacobo es un experto que ha estado muchos años en la lucha contra el terrorismo internacional, que saben que si hoy no pueden, mañana van a volver. Y si este grupo no puede llevar a cabo el atentado, otro grupo lo va a sustituir y lo va a conseguir. Suelen tomar rehenes. Efectivamente, estamos viendo últimamente en la zona de Sahel, han tomado varios rehenes españoles, los españoles. Cualquier cooperante hoy allí está susceptible de ser secuestrado porque es una buena forma de financiación. Desconoce fronteras, cualquier grupo se desplaza a cualquier país donde sea requerido para cometer un atentado. Y bueno, hemos comentado, su blanco es la población civil y hace responsable su población civil a los gobiernos, que los gobiernos somos cruzados y todas las poblaciones civiles son cruzadas, es decir, cristianos. Con lo cual somos un objetivo, o el gran Satan de Occidente, y somos un objetivo también. Bueno, los objetivos ya os he comentado antes de pasar, que lo prioritario es luchar contra el cruzado occidental, recuperar los territorios musulmanes, conseguir liberar los lugares sagrados del Islam, que ahora mismo algunos están tomados, como dicen ellos, por los cruzados, especialmente en la zona palestina y en la zona judía. Conseguir el concepto de solidaridad islámica en todo el mundo, islámico y no islámico, y, como os he comentado, la ratificación de la UMA, es decir, conseguir el califato y establecer un califato universal en todas aquellas zonas que en algún momento fueron de carácter islámico. En cuanto a la estructura del terrorismo internacional, pues digamos que es prácticamente conocido por todos. Pues tenemos un núcleo central, que sería Al-Qaeda central, con un montón de grupos satélites más o menos estructurados. Los más conocidos o los más activos pues serían el Al-Qaeda Rusa Arábiga, la de Irak, la Gran Siria, el Al-Mahdi Islámico y una importantísima que estamos sufriendo muchísimos atentados, que es la de la Península Arábiga, ¿no? Luego hay otros grupos que son, digamos, o células, que son independientes pero que siguen los postulados y siguen su ideología, y lo que estamos viviendo últimamente con el caso de Marat francés, que fue más conocido por todo, lo llamado lobos solitarios, es decir, personas que se radicalizan bien por una visita a un país de origen islámico radicalizado o sencillamente a través de internet y deciden por sí mismos conseguir explosivos o establecer cualquier forma para luchar. Sabemos que en el Islam malentendido, todo aquel que lucha por la yihad pues alcanza el cielo y llega a ser feliz en el paraíso. Entonces, cualquier persona que se radicaliza de esta forma quiere conseguir el paraíso llevándose cuanto más personas por delante. Famoso caso de aquel británico que llevaba en el zapato un explosivo, en el caso del Marat, que se ha llevado por delante, ha podido estar sido detenido, y hace muy poco pues España también ha detenido a una persona en Valencia que seguía los mismos postulados, se había radicalizado por internet y estaba comprando explosivos o material para fabricar explosivos. Si uno entra en internet, ve un montón de fórmulas de fabricar explosivos sencillamente con nitratos. Entonces, pues, con productos de venta normal
se puede fabricar un explosivo si no está controlado. Pues esta es, digamos, la estructura. Los objetivos generales, ya hemos comentado, aparte de la población civil, pues prácticamente todo lo que sea en infraestructuras. Hemos escuchado detenidos que querían envenenar el agua, por ejemplo. Han luchado con el sistema contra las tecnologías. O sea, prácticamente cualquier objetivo que sirva para luchar contra el gas de Occidente. Bueno, ya os he comentado efectivamente por qué España ha sido siempre objetivo de las organizaciones terroristas, no empieza a ser ayer o anteayer, y por cuáles son la amenaza genérica contra España por pertenecer al Occidente y la amenaza específica, como os he comentado, por ser el andaluz de Caminilla y por nuestras tropas están en la zona de conflicto. Además de eso, esto no nos inventamos, es que sabéis que continuamente en los llamamientos por parte de Al-Qaeda en las páginas web se ha hecho llamamiento a luchar en España. Y además tenemos algo que nos está ocurriendo ahora mismo, y es que en España la corriente que se está expandiendo, la corriente salafista, que como sabéis dentro del Islam es la corriente más radical y digamos más violenta. En España y especialmente en la zona de Cataluña tenemos algunas mezquitas de carácter salafista que aunque se están controlando efectivamente para evitar la radicalización, sí llevan un discurso de carácter salafista bastante más radical que el Islam normal. Bueno, pues hasta aquí digamos cuál es la amenaza terrorista sobre España, que es lo que quería decir, y ahora pues vamos a establecer cómo España lucha contra esta amenaza terrorista. Ya os he hablado un poco de los grupos que han actuado en España, cómo eran los primeros grupos que vinieron a España de terrorismo, o bueno, digamos de islámicos. Os he comentado por el tema que os he dicho de Hezbollah, la mayoría de los casos eran libaneses que venían a estudiar a España, como se establecieron en nuestro país. Y la última parte, digamos, de la amenaza fueron principalmente grupos magrebíes. Los salafistas normalmente, o generalmente, provenían de la zona de Argelia, pero últimamente parte de los emiratos marroquíes también hay salafistas radicales. Y de hecho, si os acordáis, después del atentado del 11M, gran parte de los activistas, parte del tunecino, venían de la zona de Marruecos, eran prioritariamente marroquíes. Lo que entonces era el grupo combatiente marroquí, que posteriormente se ha incluido o se ha unido al grupo, a Al-Qaeda de Madrid. Pues digamos que esta es la amenaza que no tiene España. Vamos a hablar ahora de lo que es la lucha contra el terrorismo. Pues España ha seguido dos estrategias completamente diferentes para luchar contra el terrorismo nacional y para luchar contra el terrorismo internacional. Siempre se ha pensado que dos problemas diferentes necesitaban dos soluciones diferentes. Durante 50 años hemos luchado contra el terrorismo de ETA y contra otros terrorismos de carácter nacional, con una estrategia no escrita. Realmente, tanto el gobierno marcaba líneas estratégicas y que han ido evolucionando y cambiando en función de cómo las bandas terroristas también han ido cambiando. Pero no cabe duda que sí es cierto que los gobiernos, continuamente los gobiernos españoles que han luchado contra el terrorismo, han visto que había una forma de luchar y de ir ganando la batalla, aunque no fuera una estrategia escrita, con una estrategia nacional. ¿Qué ha significado esa estrategia? Pues lo prioritario es que hubiera voluntad política para luchar. Y de hecho, los partidos políticos que tenían vocación de gobierno, los dos partidos que se han ido alternando en nuestro país, firmaron un pacto contra el terrorismo para, de alguna manera, no entorpecer unos a otros la lucha contra el terrorista o no utilizarlo como banderín de lanzamiento. Es decir, el terrorismo es un objetivo común y tenemos que lucharlo. La prioridad en esta estrategia fue la voluntad. Por supuesto, respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, porque no se puede luchar contra nada si tú mismo tienes que renunciar a tus verdaderos valores. El Estado de Derecho y los derechos humanos tienen que estar por encima de todo. La adaptación legislativa, ya hemos comentado que desgraciadamente nuestra legislación adolecía de figuras. Por ejemplo, se introdujo la figura del agente encubierto para luchar contra el terrorismo. Posteriormente hemos comentado que se cambió el Código Penal para redefinir figuras que hasta entonces no estaban, los actos preparatorios, la captación, etc.
La especialización de los jueces fiscales, la creación de la Audiencia Nacional por ahí es un hito, y todos los países del mundo que tienen problema de terrorismo nos piden que les asesoremos cómo los jueces fueron capaces de entender el terrorismo y los fiscales. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el alto nivel de especialización, el alto nivel sobre todo de ganas de trabajar, que se tenían, siempre muchas ganas de trabajar, pero también es cierto que fue una actualización continua, estudio continuo. También los servicios de inteligencia hicieron su trabajo muy bien hecho. La coordinación operativa a nivel nacional, para que todas las partes involucradas lucharan en el mismo sentido, no se perjudicaran las investigaciones. El desarrollo de la inteligencia aplicada a la investigación, cuando empezamos a ver que todos esos datos que teníamos a mano metidos en una gran base de datos de trabajadores nos daba mucha inteligencia y mucha facilidad para identificar objetivos. La cooperación internacional. España ha necesitado el apoyo, siempre lo digo, el apoyo de Francia para derrotar a ETA. Dejar de que ETA utilizara aquellas bases como bases logísticas, Francia se pusiera las pilas y luchara codo a codo o mano a mano con España contra ETA. Pero además también a nivel multilateral, todos los foros que participaban en la Unión Europea nos apoyaran. Todas las administraciones se involucraran. Al principio parecía que el problema terrorista solo era un problema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poco más. La sociedad, a partir, todos sabéis, del tema del Ángel Blanco, dijo, aquí estamos aquí y vamos a apoyaros. Algo tan importante que el Estado español también nos pide que la asesoremos en el mundo exterior es el apoyo a las víctimas. Nuestra propia ley es de apoyo a las víctimas. Hace poco he estado en el Foro Global Lucha contra el Terrorismo y nos decía un holandés que había sufrido el atentado de Indonesia, que después del atentado él era un gran ejecutivo y dijo, ¿y ahora qué? Si no tengo ni manos. Pues es que no puedo ni escribir, solamente puedo pensar. ¿Ahora qué pasa en mi vida? España apoya a las víctimas en el ámbito de indemnización, de reinserción, de apoyo. Y eso es una gran baza contra el terrorismo. Y sobre todo ha conseguido que las víctimas no llegaran a la revancha. Porque desgraciadamente, si las víctimas no son apoyadas, como os acordáis en el caso de Luster, al final las víctimas se unen para luchar contra el terrorismo y se convierten en un problema de terrorismo más. España ha conseguido que las víctimas estén del lado del Estado de Derecho y el apoyo social que hemos comentado que ha sido de gran importancia para la República. Y ahora, como tengo que hablar de mi libro, pues hablo de la coordinación operativa y al centro que yo represento. Efectivamente, en el año 2004 el atentado del 11M también marcó un antes y después en la lucha contra el terrorismo. Y efectivamente, si hasta entonces la coordinación operativa estaba en manos del secretario de Estado personalmente, se sientan a pensar que hay que tomar nuevas medidas para evitar que esto ocurra. Efectivamente, tras evaluar y analizar con la cabeza fría a posteriori este atentado, había información que estaba en diferentes cuerpos de seguridad. Información que tenía Guardia Civil, información que tenía Policía, información que tenía los servicios de inteligencia y, para más IRRI, la mayor información la tenía Policía Judicial, porque parte de estas personas habían trabajado en tráfico de hachís y además los habían captado en prisión. Prácticamente la mayoría, o muchos de ellos, eran delincuentes comunes. Entonces, habría que pensar una fórmula para coordinar dato a dato. Entonces, se pensó en que el secretario de Estado necesitaba un órgano de apoyo y además que sirviera para coordinar a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ámbito de la información. Entonces, en el 28 de mayo, cuando el gobierno socialista en aquel momento llega al poder, crea el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y nos reúne allí al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil, al Centro Nacional de Inteligencia y a instituciones penitenciarias que también tienen mucho que decir en el ámbito del terrorismo, puesto que ellos controlan a los terroristas que están en prisión y además facilitan muchísima información. Bueno, ¿cuáles son nuestras funciones? Pues prioritariamente funciones de inteligencia, es decir, hacemos análisis de inteligencia para facilitar al secretario de Estado que evalúe el nivel de amenaza. Muchas veces sale a la tele diciendo, estamos en nivel 2, que significa riesgo posible de atentado. Pues el secretario de Estado, en base a nuestros análisis de inteligencia, declara el estado de amenaza del Estado y las medidas que tiene que tomar el Estado para minimizar o paliar la posibilidad de la amenaza terrorista. La coordinación. Gestionamos un sistema de información donde los cuerpos y fuerzas del Estado meten los datos para cuando detectamos duplicidades los ponemos de acuerdo para que investiguen juntos.
juntos, no uno en contra de otro, como dice luego la prensa, juntos. Y luego además, pues tenemos la función de estrategia, y es decir, el secretario de Estado, o el ministro en aquel momento, entonces dependíamos directamente del ministro, nos encargó al centro que diseñáramos la estrategia integral para la lucha contra el terrorismo internacional y la radicalización, que luego, si nos da tiempo, hablaremos. Estas son las funciones del centro. No, pues si me voy de aquí sin hablar de ella, pues hubiera quedado. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se ha desarrollado y que ahora mismo se está, ahora que está de moda la palabra, implementando o estamos desarrollando? Pues la estrategia integral para la lucha contra el terrorismo internacional tiene como objetivo pues, neutralizar la amenaza y las vulnerabilidades de nuestro Estado contra el terrorismo internacional y, por supuesto, luchar desde el punto de vista preventivo, que es una de las patas más importantes de la lucha contraterrorista, es decir, luchar contra los procesos de radicalización. ¿Por qué le llamamos integral? Pues porque esta estrategia tiene la idea de involucrar a toda la sociedad en la lucha contra el terrorismo y crear lo que se llama una sociedad de la seguridad, que todos podamos ver que lo que hacemos puede tener parte de seguridad. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, con los maestros o con la educación, decimos, es que lo que usted está haciendo tiene mucho que ver con el terrorismo. Y dice, pues no, pues sí, porque si usted tiene un grupo que profesa esta religión y ve que las niñas abandonan el colegio a los 12 años, usted tiene ahí un foco de radicalización, porque lejos de aceptar los valores de la democracia española, está siguiendo un proceso radical. Por ejemplo, o sea, hay cosas que tienen que llamar la atención y que a la larga puede ser parte de un proceso de radicalización que puede llamar. Bueno, pues la estrategia integral contra el terrorismo, como la otra, como la que no estaba escrita, se basa en los dos principios, los valores del Estado de Derecho y sobre todo algo muy importante, porque se llama integral contra el terrorismo internacional, es no confundir terrorismo con la comunidad musulmana. Lo prioritario es no criminalizar a la comunidad musulmana, como en el momento de ETA era no criminalizar a la sociedad vasca. Los terroristas son unos, no son los vascos. Los terroristas son unos, no son los musulmanes, son los terroristas, nada más. Entonces la estrategia se basa en eso, diferenciar muy claramente lo que es la comunidad musulmana con lo que es el grupo terrorista. La estrategia española está basada en dos estrategias, la estrategia europea de la lucha contra el terrorismo y la estrategia global de la ONU, y se basa en las mismas patas, en la base de la prevención, como hemos comentado, es decir, actuar antes de las causas que lo generan, en este caso la radicalización, la protección, es decir, disminuir las vulnerabilidades, especialmente infraestructuras críticas, es decir, adecuadamente protegidas, dar una respuesta, es decir, investigar el terrorismo o el acto terrorista una vez que se produzca y preparar, es decir, volver a que la sociedad ni se minimice como consecuencia del acto terrorista. De hecho, en España, sin tener esta estrategia escrita, después del problema, se llevó muy bien porque se consiguió que no se criminalizara la sociedad y se investigó exclusivamente el atentado y se apaciguaron los ánimos y no se llevó a criminalizar. Esto podemos pasarlo porque tiene que ver con lo mismo, con lo que hemos comentado de la estrategia y lo que os he comentado, quién está involucrado y qué es lo que queremos hacer. Involucrar para mejorar la investigación, utilizar todos los ámbitos posibles, internacional, operativo, disciplinar, es decir, mejorar todas las capacidades que tiene la sociedad española o el Estado de Derecho español a la lucha contra el terrorismo. Y para materializar la estrategia, pues la verdad es que la estrategia tiene 14 planes, pero como estamos en crisis y hay que priorizar, de momento estamos desarrollando los 4 o los 5, aquí falta uno, que lo hemos tenido que retomar a partir de los últimos sucesos de españoles nacidos en Ceuta y Melilla que fueron muertos en Siria cuando intentaban participar en la lucha. Entonces hemos tenido que retomar un plan que en principio fue prioritario y luego quedó un poco en stand-by, que no lo voy a añadir aquí. Es un plan director que es el general, digamos, que en él cuelgan todos los planes de actuación, el plan contra la radicalización, que forma parte de la pata de prevención, el plan de la lucha contra la financiación. Si hay que estrangular a alguien es primero quitándole el dinero, entonces la lucha contra la financiación es prioritaria.
el plan Manuel Sahel, porque son los que tenemos enfrente, son los que están secuestrando a nuestra gente y son los que han pasado aquí a cometer esos atentados. Y aquí falta el plan Ceuta y Melilla, que se ha vuelto a retomar, lo teníamos un poco en stand-by, pero a raíz de los sucesos que os he comentado en Siria, pues vuelve a ser prioritario. ¿Quién va a participar en la estrategia? Pues si veis ahí todos los ministerios, la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, y bueno, pues prácticamente seguridad privada y un montón de estamentos que estamos involucrando en el desarrollo de los planes. Y además también hemos involucrado a no solamente las administraciones públicas, sino también las privadas. Tanto los think tanks como las propias comunidades musulmanas están involucradas en intentar que no se radicalice. Ellos mismos intentan formar a imanes nacionales. Estamos también desde el Ministerio de Justicia intentando crear la Comunidad Islámica Española para no hacer depender nuestra comunidad islámica de otros países, evitar injerencia de otros países. No quiero decir cuál, pero están a la mente de todos, los que financian, etc. Las operadoras telefónicas, porque al fin y al cabo a través de Internet tenemos un proyecto que se llama Clean IT, es decir, limpiar la red de llamamientos yihadistas, etc. Los medios de comunicación también, porque a veces hace falta hacer una contranarrativa a esas llamadas al yihadismo. Los medios de comunicación pueden entrevistar a líderes musulmanes de carácter moderado que van de alguna manera a romper la inercia de la comunicación por parte de los radicales, es decir, desde todos los ámbitos, tanto desde las administraciones públicas como desde las administraciones privadas, nos estamos involucrando en que el problema del terrorismo internacional es un problema de todos y cada uno tenemos una pequeña parte. De hecho, cuando hablamos con los ayuntamientos, ¿yo qué tengo que ver? Pues mire usted cuando consigue que en el padrón se empadronen 100 personas en el mismo piso, ahí pasa algo. Que puede ser que estén esperando una nacionalización o una normalización en un futuro, pero también es cierto que ahí se puede dar cobijo a personas que pueden conseguir documentos y pueden conseguir una serie de ventajas sociales que pueden ser aprovechadas por los grupos yihadistas. O sea que estamos involucrando a todos los actores sociales, públicos y privados en la lucha contra el terrorismo internacional. Y bueno, pues ahora vamos a ver un poco a nivel internacional en qué foros participamos. Ya hemos dicho que la Unión Europea, que nuestra estrategia para la lucha contra el terrorismo internacional está basada en la de la Unión Europea, que fue la primera que estableció en el año 2005 y que tiene exactamente los mismos pilares que la nuestra. Bueno, la nuestra que esta, porque está basada en lo mismo. Lo único que la Unión Europea, en lugar de basar los actores nacionales, implica a todos los países para crear, primero, nos anima a crear estrategias nacionales. Primero. Segundo, nos anima a proteger exactamente todos aquellos objetivos que sean vulnerables. Cuando habla de investigar, pues inmediatamente ellos, o de perseguir, se dice las 4 P's, pero de perseguir, nosotros decimos investigar. Realmente en castellano decimos investigar, es decir, involucrar a todos los actores de la Unión Europea, Europol, Eurojust, etc., en la lucha contra el terrorismo y responder lo mismo, estar preparando a la sociedad para que el problema sea capaz de volver a la normalidad lo antes posible. Es decir, que la estrategia de la Unión Europea significa esto. Bueno, el Consejo de la Unión también participamos en varios grupos de trabajo. Aquí está Sonia, que va a CTT, al grupo de trabajo de terrorismo, donde ahora mismo, desde la entrada del Tratado de Lisboa, ya sabéis que la Comisión Europea es la que tiene la capacidad de normativa, es decir, de presentar normas para que el Consejo las trabaje, las apruebe y sean normas tanto directivas como reglamentos. Supongo que en algún curso aquí os hablarán de la Unión Europea y de los diferentes niveles de la normativa europea. Pues en el grupo de trabajo de terrorismo se debaten futuras directivas o futuros reglamentos que entrarán en vigor para luchar contra el terrorismo, la financiación, etc. El COTER es algo parecido, pero más bien desde el ámbito diplomático. No, en el grupo de trabajo de terrorismo normalmente se inician policías, luego llega un grupo posterior de aprobar. Bueno, casi todos los policías, bueno, en el grupo de terrorismo, bueno, policías igual civil, ¿no? Sí, policías del grupo, pero en las instancias superiores pues llevan sus directores, etcétera, hasta que llega el Consejo JAI, el Consejo de Ministros de Justicia e Interior, que aprueban estas directivas. Y el COTER, pues exactamente lo mismo, solo que pues va normalmente como jefe de delegación diplomático asesorado por policías y miembros de servicio de inteligencia para aprobar en el ámbito exterior la lucha contra el terrorismo. La oficina de Policía Europol, ya os he comentado que nuestro ministro en aquel momento, en 1998, Mayor Oreja, consiguió que entrara en vigor
el terrorismo para Europol en el año 1999 en lugar de 2002, como estaba probando al principio, porque para nosotros siempre la lucha contra el terrorismo ha sido una prioridad. ¿Qué es lo que hace Europol? Pues Europol realmente facilita el intercambio de información. Además tienen una gran base de datos parecida a la que os he comentado que manejamos nosotros en SICOA, donde todo el mundo mete sus datos, se intercambia y al final pues se facilita la coordinación de investigaciones a nivel de la Unión Europea. Asimismo hacen análisis operativos para un problema específico, entre ellos el terrorismo, que ha tenido varios, como el PKK, otros especialmente como el terrorismo, es decir, donde todo el mundo pone sus datos y al final se ve una estrategia específica sobre un problema específico. Informes estratégicos igual sobre cualquier actividad delictiva, en el caso del terrorismo pues también. Aporta experiencia, es decir, pues en Europol pues intenta captar policías o guardias civiles o miembros de los de seguridad de todos los niveles de todos los países de la Unión con experiencia en cada tema de trabajo y apoya a países que tienen menos experiencia. Entonces hay expertos españoles en terrorismo, pues si mañana Rumanía tiene un problema, pues los expertos de Europol le asesoran de cómo pueden salir adelante. Es decir, el que más sabe ayuda y enseña al que menos problemas ha tenido hasta ese momento. Y luego pues elabora el informe TESA, que es el informe de terrorismo, de la situación del terrorismo y de las tendencias, donde efectivamente igualmente cada país aportamos según los parámetros, los datos que tiene el terrorismo, ellos al final elaboran un informe de carácter europeo sobre qué es el terrorismo y por dónde va, para que se puedan desarrollar las estrategias pertinentes para paliar la lucha contra el terrorismo. Y pueden participar también en los equipos conjuntos de investigación, que son aquellos conjuntos multidisciplinares y de varios países para la lucha contra un problema específico de delincuencia, en este caso el terrorismo. Eurojust. Eurojust pues es un grupo de jueces fiscales igualmente de la Unión Europea, es un organismo de la Unión Europea donde participan jueces y fiscales y normalmente facilitan y ayudan a la gestión, digamos, jurídica internacional. Facilitan comisiones rogatorias, facilitan la gestión judicial pues lo más ágil y además dar instrucciones de alguna forma a los estados para cómo colaborar de la manera más eficiente en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, en este caso contra el terrorismo, e incluso concesiones de jurisdicción, etc. Y además Europol también puede participar en los equipos conjuntos de investigación con los otros países de la Unión Europea. El Centro de Análisis de Inteligencia de la Unión Europea, llamado ahora IPCEN, desde el año 2011, se creó en el año 2002 con IPCEN, y es un grupo donde están los servicios de inteligencia. Ahora mismo depende de la señora esta, que es la jefa del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, y lo que hace es evaluar y analizar información procedente prioritariamente de los servicios de inteligencia y los servicios de seguridad de la Unión Europea. O sea, antes teníamos un Europol donde participan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos el Eurojust donde participan jueces, tenemos el SICTEN donde participan servicios de inteligencia y de seguridad, igualmente analizan la información procedente de estos servicios que pueda servir igualmente de base para las estrategias para la lucha contra el terrorismo. Exactamente la ONU, ya hemos comentado que efectivamente la ONU y el comité, tanto la Asamblea General, pues ha vuelto, os he hablado de la estrategia global de la lucha contra el terrorismo, que fue establecida en el año 2006, en el que insta a los países del mundo a tener leyes antiterroristas, a luchar contra el terrorismo, a incluir entre su legislación los actos preparatorios, la captación, etc. Y bueno, pues por supuesto, como es la ONU, pues anima efectivamente que todas estas estrategias mantengan o se respete al máximo los derechos humanos. De hecho, como ya he comentado, el mes pasado estuve en Bogotá en una reunión de la ONU precisamente de estrategias internacionales y regionales para luchar contra el terrorismo, donde cada uno expusimos cuáles eran las estrategias de nuestro país para luchar contra el terrorismo y también las estrategias de los grupos. Por ejemplo, la Unión Europea estableció la suya desde el punto de vista de carácter regional, pero no de nuestras regiones, sino de las regiones del mundo. Como en el Polo Sur de América, pues hay una estrategia de lucha contra el terrorismo, como la ONU establece una para aquellos países donde hay poco dinero, pues ellos apoyan y crean estructuras regionales apoyadas por Interpol. Bueno, pues la OTAN es lo mismo, pues los militares también se unen porque ellos también sufren el terrorismo y una vez más pues intentan hacer lo mismo, colaborar, intercambiar información, mejorar las medidas de seguridad de los propios establecimientos
intercambiar información, brindar puertos y aeropuertos, es decir, que ponen también medidas para que el terrorismo les impacte lo menos. Efectivamente, esto también fue un punto de inflexión, como siempre, en septiembre de 2011. El Consejo de Europa, ya sabes que en el Consejo de Europa pues nos reunimos, hablamos de los convenios, y efectivamente un gran impulso en el Consejo de Europa de volver a luchar contra el terrorismo. Hasta entonces solamente existía el Convenio Europeo para los terrorismo en 1900, era bastante light. Después del año 2011 se amplió el protocolo y se animó a los 2001 se animó a los estados a luchar contra el terrorismo, la financiación del terrorismo, o sea que en todos los foros, digamos que como al final somos casi siempre los mismos que vamos de un sitio a otro, siempre se nos ocurren cosas, que hay que luchar contra la financiación, que hay que luchar contra el grupo, que hay que intercambiar información, etc. Interpol, pues ya sabéis que es la Oficina Mundial del Terrorismo, que se encarga pues, de la lucha contra el terrorismo, de la cooperación policial internacional a nivel mundial y de la cooperación judicial. Creó a raíz de la tentación del grupo mixto especializado para luchar contra el terrorismo, cuyas capacidades pues, era identificar a los terroristas, igualmente compartir información, solicitar, proporcionar apoyo y bueno, pues además sabéis que Interpol hace unas, ¿cómo se llama Paco? Que no me sale muy bien, lo de las llamadas rojas y verdes. Difusiones. Eso, las difusiones de colores para animar a buscar a los terroristas especiales, los terroristas y los terroristas. Las estrellas rojas son las que me los busquen, me lo detengan y me pongan a disposición del Estado de Palestina. Bueno, pues el Foro Global de Lucha contra el Terrorismo, del que soy miembro junto con un subdirector de terrorismo del MAIC, pues fue creado en el año 2011. Como siempre, si Estados Unidos piensa que la ONU va muy lento, entonces normalmente propicia grupos, pone dinero, que tiene mucho dinero, y propicia grupos que avancen más en la lucha, o por lo menos que vayan más deprisa. Como siempre es casi todo cuestión de pasta, entonces el que pone dinero exige y anima, y la verdad es que el foro lo formamos 30 países, además 30 países bastante involucrados en la lucha contra el terrorismo. Se han creado 5 grupos y 5 grupos que son para ayudar en algunos casos, capacitar y formar a aquellos que tienen que luchar contra el terrorismo, con la creación de 5 grupos. El grupo de Sahel, que está liderado por Argelia, como no podía ser de otra manera, y Canadá, y que pues, está pensado para formar jueces, fiscales, policías, militares que tengan que luchar contra el terrorismo. Es decir, como muchos hacemos muchas cosas en estos países, de alguna manera para coordinar todas las actividades, tengamos un listado de actividades de formación, digamos, no nos dupliquemos y digamos que trabajemos todos en el mismo sentido. Otro punto caliente del terrorismo es el entorno de África. Ya sabéis que ahí, aparte de terroristas, también tenemos piratas, que nos vamos todos, pues ahí está liderado por Estados Unidos y Turquía, y bueno, pues es lo mismo, animar y formar en la lucha contra el terrorismo a todos los actores involucrados. Exactamente lo mismo en la zona del sureste asiático. Ya sabéis que Indonesia y esta zona también es un foco importante de terrorismo de esta zona. Entonces, este grupo está liderado por esta ley de Indonesia, un grupo de justicia penal, de alguna manera el Estado de Derecho, para formar jueces y fiscales y para animar a los países a crear legislaciones antiterroristas, asesorarles, y un grupo de la lucha contra el extremismo violento. Estados Unidos convenció a Emiratos Árabes Unidos para que creara un centro de excelencia de lucha contra el radicalismo violento o el extremismo violento en su sede. Al fin y al cabo es un país árabe y bueno, pues de alguna manera digamos que sería de islamismo moderado para liderar la lucha contra el radicalismo violento. Y se ha creado, pues se ha inaugurado el 12 de diciembre del año pasado. Y bueno, pues creo que es todo. No sé si me ha gustado el tiempo que he pasado, pero... Pues muchas gracias.